nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Te queremos pedir que nos ayudes a abrir nuestra mente, nuestro corazón en esta clase, para que más allá del tema que tratemos podamos escuchar lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues vamos a comenzar con el segundo acto, ¿sí?, del Apocalipsis. Ya vimos el primer acto con sus 7 escenas, que eran las siete cartas a las comunidades de Asia, ¿no? Ya vimos un poco, nos profundizamos. Vamos a seguir leyendo y ahora vamos a ver el segundo acto. El segundo acto es del capítulo 4 al 7, inclusive, ¿sí? Del 4 al 7, realmente termina en el capítulo 8, versículo 1, termina en el 8.1, pero así para redondear vamos a poner del 4 al 7, ¿no? Estos 3 capítulos. Y esos capítulos, la estructura es sencilla, y el contenido ya es 100% Apocalipsis, ¿no? Ya ven que el acto primero todavía tenía cosas que se entienden más o menos, ¿no? Es una carta escrita por una persona normal, diciendo cosas normales, ¿no? No había mucho simbolismo, ¿no? Era conozco tu conducta, tu constante esfuerzo. Eran cosas que no hace falta darle muchas vueltas, es fácil, digamos, dejarse impactar, ¿no? por ese contenido. Ahora ya se acabó la buena vida, a partir de ahora ya va a ser todo puro simbolismo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, y a partir de ahora vamos a hacerlo también en todos los siguientes actos del Apocalipsis, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver la estructura del acto, ¿no? Cómo se desarrolla el acto. Vamos a ir desde lejos a cerca, ¿no? Y tener una visión global, luego vamos a ir leyendo pedacito por pedacito. Luego, una vez que hayamos dividido el acto en los diferentes pedazos, en las diferentes partes, vamos a ir encontrando claves de lectura, cosas que nos ayudan a entender el contenido, ¿sí? Concretamente, vamos a tener que revisar los símbolos. ¿Qué significan los símbolos, ¿sí?, de este acto, ¿no? Es muy, muy importante, porque aquí vamos a reconocer cosas que son de lo típico del Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, seguro que hemos escuchado esta frase, el día de la ira de Dios, ¿no? El día de la ira, ¿no? Aquí aparece. Seguro que nos suena el tema este del cordero degollado, ¿no? El cordero degollado, ¿no? El libro con los 7 sellos, a lo mejor nos suena, ¿no? Los 7 sellos del Apocalipsis. Todo esto lo vamos a encontrar aquí, junto con un montón de ángeles, seres extraños. Ya vamos a empezar ya con los animales raritos, ¿no? Que tienen ojos hacia adentro. Bueno, un montón de cosas curiosas, ¿no? Entonces ahí la clave va a ser, para poder entender esto, este acto, vamos a tener que saber el significado de los símbolos. El significado de los símbolos lo vimos el semestre pasado, pero pues ahora lo iremos recordando entre todos. Pues para que nos impliquemos más digamos ya en este acto, yo les voy a dar una pequeña introducción y luego les voy a dejar un ejercicio para que lo hagamos ahora, ¿ok? Ahora les explico cómo. Bueno, lo primero es la estructura general. Recuerden que la estructura de cada acto es siempre igual. Es como cualquier obra de teatro, antigua y moderna. El acto empieza presentando a los personajes. Entonces, lo primero que vamos a tener que descubrir son cuáles son los personajes de este acto. Luego, mientras nos va describiendo los personajes, nos va también pintando el escenario, ¿no? Nos va a decir, aquí hay tal personaje y lo que hay alrededor es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo los personajes y el escenario. Eso va a ser el capítulo 4.
¿sí? Capítulo 4, presentación de los personajes y del escenario. El escenario es el decorado, ¿no? ¿Qué es lo que aparece ahí? ¿Qué es lo que tú ves ahí cuando miras la obra de teatro? En el capítulo 5 sigue poniendo más a detalle cuál es el decorado, ¿sí? Y vemos que empiezan a ocurrir cosas, ¿sí? Empieza, por ejemplo, a aparecer un libro, ese libro va a ser muy importante, etc., ¿no? Pero en el capítulo 5 todo se va a centrar en un personaje y en un elemento del decorado. El personaje va a ser el Cordero, va a ser el personaje en el que se centra toda la acción, y el elemento del decorado que va a estar centrado, va a ser central, va a ser un libro que tiene 7 sellos. Entonces primero vemos personajes y decorado, luego ya veremos qué significa cada una de estas cosas, ¿sí? Luego, en el capítulo 6 y el capítulo 7, lo que vamos a ver son las 7 escenas. El capítulo 4 y 5 son esos capítulos introductorios muy largos, esta vez son muy largos, de presentación de personajes y decorados. Normalmente, esta parte de presentar personajes y decorados es más corta, pero en este acto, como hay muchos efectos especiales, ¿sí? Entonces se necesita mucho espacio. Va a ser la mitad del acto, capítulos 4 y 5, va a ser esto, esa introducción. Capítulos 6 y 7 van a ser las 7 escenas de este acto. Recuerdan que cada acto tiene 7 escenas. ¿Recuerdan esto, verdad? Pues vamos a ver, igual que cuáles eran las 7 escenas del acto primero, del anterior acto. Las cartas, ¿no? Las 7 cartas. Entonces, y ahora escribe esta carta a la comunidad de no sé dónde, ¿no? Entonces todo el desarrollo de la carta era primera escena. Segunda carta, segunda escena, ¿no? Ahora, en este acto segundo, las 7 escenas van a ser la apertura de los 7 sellos del libro. Voy a adelantar un poco del decorado para que nos ubiquemos mejor, sea más fácil, más intuitivo entenderlo, ¿no? Ahí vamos a ver que en un sitio hay un cordero que, la imagen es un poco curiosa, está degollado. No significa que esté sin cabeza, significa, pero seguramente no han visto cómo se mata un cordero, ¿no? Ahí me ha tocado cuando estaba en el noviciado, teníamos diferentes animales, teníamos corderos, y ahí me acuerdo cuando matábamos corderos, entendí muchas cosas de la Biblia. Cuando dice, por ejemplo, en Isaías 53, habla de Jesús. Esas son lecturas que leemos en la Semana Santa. Dice, y habla del Mesías, será como un cordero destinado al matadero, que es llevado al matadero y está callado, ¿no? Mira, si matas una cabra, un cabrito, ¿sí? O ponle años al cabrito, da igual la edad, cuando lo matas no para de chillar, un puerco igual, ¿no? Es un poco así como de película de terror, ¿no? Sí, y entonces uno dice, es lo normal, el bicho se defiende e intenta pedir ayuda, ¿no? Sin embargo, cuando se sacrifica un cordero no es así, no es así. O sea, a mí me ha tocado verlo y yo digo, pues por eso dice Isaías 53, y estará en silencio como un cordero llevado al matadero, ¿no? Cuando un cordero lo sacrificas no hace ningún ruido ni hace ningún movimiento. Es la imagen de la docilidad, ¿no? O sea, da la impresión que va voluntariamente al matadero, ¿no? Entonces yo creo que eso les impresionó a los judíos, y cuando pensaban en el Mesías que daría la vida por nosotros, decían, será como un cordero que va al matadero, ¿no? Y la forma tradicional de sacrificar un cordero se reclama, perdón por los detalles sangrientos, espero que no tengan pesadillas. Pues es como algo muy limpio, no es así muy sangriento. La cuestión es darle con un cuchillo en la arteria aorta para que se desangre enseguida, ¿no? Entonces,
Realmente me impresionó que cuando se le clava el cuchillo, queda así como sonando. Haz cuenta de que fuera alguien que le están curando una herida y dice, quédate quieto, ¿no? Así, ¿no? Luego el corderito con la pinta que tiene, así tan amable, ¿no? Bueno, entonces la idea de eso, de clavar ese cuchillo en la arteria, eso es lo que quiere decir cordero degollado. Degollado no quiere decir que le dan un hachazo igual a la cabeza. Quiere decir eso, ¿no? Esa incisión en el cuello, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el capítulo 6 se centra todo en ese cordero degollado, ¿no? Veremos qué es, qué significa. Y a ese cordero se le entrega un libro. La verdad es que no es un libro. La palabra sería un volumen. Un volumen. Eso es la diferencia entre un volumen y un libro, ¿no? Volumen significa algo que está enrollado, como una persiana. ¿Sí? Un volumen es que está vuelto en sí mismo, ¿no? Y es porque eran antiguamente, en la época en la que he escrito el Apocalipsis, había muy pocos libros, como los entendemos nosotros. Son unas páginas rectangulares encuadernadas, ¿no? Lo que había más era un rollo de papiro, que es una planta egipcia, o un rollo de pergamino, ¿sí? Que es, saben lo que es, ¿no? Enrollado, ¿sí? O sea, era una línea, a lo mejor podía tener 2 metros, y a lo mejor podía tener 40, 50 centímetros de ancho y de largo como 2 metros. Y se enrollaba, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía? Si era un libro muy importante y no se quería que cualquier persona lo leyera, ¿sí? Ya que, no sé si todavía existe, porque en las cartas, cuando les envío una carta, se pone un sello, ¿no? ¿Sí? Ahora un sello se pone, pues cuando pones a quién va dirigida la carta, hay un papelito ahí, ¿no? Pero antiguamente un sello no era eso. Un sello era, de hecho, en latín se dice sigillum, como sigilo, ¿no? Entonces, ten sigilo significa cierra la boca, cerrar, ¿no? Entonces, un sello era para cerrar la carta. Entonces, donde se cerraba la carta, se ponía un sello, pues con lacre o con lo que fuera, y era para evitar que se abriera. Entonces, solo podía romper el sello o abrir el sello aquel que era el destinatario de la carta, ¿sí? Entonces, un libro muy importante también llevaba un sello, ¿sí? Entonces, llevaba una cuerda alrededor y encima de la cuerda se ponía el sello. ¿No? Conocemos el lacre, ¿no? Es como una cera muy dura y encima normalmente se le ponía lo que sería el remitente, que era pues, algo que se le imprimía con las iniciales del remitente o un signo, un dibujo que era lo que se llama ahora el sello, ¿no? Por ejemplo, los anillos esos que llevan las iniciales o algo, se llaman anillos con sello, porque lo que se hacía era, con ese anillo, se sellaba, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí la escena central, o sea, digamos, el decorado central es ese cordero, se le entrega un volumen, ¿sí? Que no tiene un sello, no tiene una cuerda con un sello, tiene 7 cuerdas con 7 sellos. Sabemos que el número 7, eso es lo más para el autor del Apocalipsis, ¿no? Todo tiene que tener 7, ¿no? ¿Cuántas muelas se duelen? 7, ¿no? Entonces, ese libro tiene 7 sellos. ¿Qué significa eso? Es un libro muy importante, ¿sí? Y el que lo ha escrito se ha asegurado con 7 sellos que nadie lo pueda abrir, ¿ok? Entonces, vamos a ver que hay incluso gente que se pone a llorar porque dice, ¿quién podrá abrir este libro? Luego veremos qué importancia tiene ese libro, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, curiosamente, el libro nunca se va a leer en el Apocalipsis. No se va a abrir el libro y alguien se va a poner a leerlo. Aquí lo importante es abrir los sellos del libro, ¿sí? Y entonces, cada una de las 7 escenas de este segundo acto va a ser ver qué pasa cuando se abre cada uno de los sellos.
Se abre el primer sello, primera escena y pasa algo. Se abre el segundo sello, segunda escena, pasa otra cosa. ¿Ok? Esto va a ser como más o menos, esto es el acto segundo. Y termina con la apertura del séptimo sello. ¿Sí? Pues voy a decir así para ubicar el contexto, todo esto de los sellos, de los 7 sellos, el Cordero, hace muchísimas referencias al Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora solo voy a decir cosas sobre el tema de los 7 sellos. Cada vez que se abre un sello pasa algo, realmente algo malo, ¿no? Esto lo vamos a ver repetido en varios actos del Apocalipsis. Ahora son sellos, pero luego serán trompetas, 7 trompetas, y siempre que aparece una trompeta, un sello, siempre que aparecen 7 cosas, ahí va a haber problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a las plagas de Egipto. ¿Sí? En esos 7 sellos hay como todo un proceso que vamos a ver que se repite en el Apocalipsis muchas veces. Que estamos en un momento de fuertes tribulaciones, pero al final vencerá Cristo. Es un mensaje que se repite. ¿Sí? Y se va a repetir muchas veces para demostrar que es muy importante. Hasta el punto de que vamos a ir pasando actos y nos va a dar la impresión de que dice lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque dice lo mismo. ¿Sí? O sea, quiere repetir que estamos pasando momentos de grave dificultad, pero esto se va a arreglar, ¿no? Entonces, ¿alguien se acuerda cuántas plagas hubo en Egipto cuando Moisés? 7. Sí y no. En el Éxodo aparecen, o sea, en el Éxodo, cuando habla de Moisés, si tú ves la película de los 10 mandamientos o lo que sea, son 10 plagas, ¿sí? Sin embargo, en el Salmo 78 aparecen 7 plagas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque queda más perfecto. El tema del 7, ¿verdad? Los judíos y el 7, ¿no? Es el número perfecto y no tienen ningún problema en cambiar el número de plagas. Bien, 7, ¿no? Entonces, aquí hace referencia este acto al Salmo 78, ¿sí? Si Dios quiere, la semana que viene compararemos incluso el vocabulario que se usa en el Salmo y el que se usa aquí, ¿no? Ahí vamos a ver cosas que se repiten. Es una referencia muy fuerte al Salmo 78, ¿no? En el que se recuerda lo que Dios hizo por el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño inciso. Fíjense, porque para los judíos la fe es diferente que para nosotros. De hecho, a lo mejor nosotros tendríamos que aprender algo de los judíos. Fíjense, nosotros cuando decimos, oye, ¿en qué crees? ¿Sí? Decimos una serie de ideas. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo, creo en esto, creo en lo otro. Cuando decimos creo, es acepto una idea de Dios concreta. Yo no creo que hay 4 dioses, creo que hay un solo Dios, con 3 personas. Creo en que Jesús resucitó de los muertos o lo que sea, ¿no? Nosotros cuando decimos creo en esto, decimos acepto estas ideas religiosas. Por eso cuando decimos, ¿tú eres católico o eres protestante? Vamos a ver si tus ideas coinciden con las mías. ¿Aceptas a los santos? ¿A la Virgen María? ¿Sí? ¿O a la Eucaristía? ¿Sí? ¿Aceptas al Papa, que es nuestro pastor? Entonces, en el fondo es como que la percepción de que lo que nos distingue de otros cristianos, todos somos cristianos católicos, ¿no? De los cristianos protestantes nos dividen las ideas. Sin embargo, si tú le pides a un judío, dime en qué crees, él no te dice un listado teológico de ideas. Él lo que te dice es, te cuenta una historia. Te cuenta una historia. ¿Qué significa? ¿En qué crees? Y dice,
y te cuenta, cuando nuestro pueblo estaba en Egipto, nos envió a Moisés, ¿no? Y Moisés nos sacó de Egipto, ahí hubo unas plagas y unos problemas y fuimos por el desierto. Cuenta algo que está hecho, cuenta acciones, cuenta realidades. ¿Ves? Es diferente, no son ideas. Por eso no existen el concepto que nosotros tenemos de sí, perdón. ¿Quieres decir algo? Para nosotros es los dogmas, ¿verdad? Son ideas en las que creemos que en nuestra religión, para ellos no tiene sentido. Dice, ¿cómo que el dogma de una idea de que Dios hizo no sé qué? No, lo que sabemos de Dios, aquello en lo que creemos es lo que Dios ha hecho por nosotros. Primero hizo esto, luego hizo lo otro, luego hizo lo otro. No vamos a entrar en consideraciones ni en valoraciones, pero sí es interesante, ¿no? Saber eso. De hecho, si ves el Salmo 78, sería el equivalente. Les invito a que lo vean luego. ¿Me dejas subir? Es que en algunas bíblias aparece como, gracias, como Salmo 78 y en otro aparece como Salmo 77. Entonces, a ver. Es el Salmo 78, que es muy largo, ¿sí? Esto es lo más parecido al credo que diría un judío, que es, mira lo que hizo Dios, hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Nosotros queremos, los judíos dirían, yo creo en lo que Dios ha hecho, no en unas ideas sobre Dios. ¿Sí? Bueno, pues entonces, lean ese Salmo si tienen tiempo, y verán luego que se parece mucho a lo que sucede aquí, ¿no? A estas 7 cosas. Estos 7 sellos que se abren, es cada vez que se abre un sello, pasa algo terrible, ¿no? Pero curiosamente, de los 7 sellos, el primer sello es un sello, se abre y sucede algo que es como si se abriera una puerta llena de luz en medio de la oscuridad. Es algo de esperanza. Va a aparecer un caballo blanco. Recuerdan que el color blanco significa algo positivo siempre en el Apocalipsis, ¿no? Luz, pureza, santidad. Es el color de Dios y de aquellos que están cerca de Dios. Cuando uno es purificado de sus pecados, sus vestiduras se vuelven blancas, ¿no? Cuando Moisés ve a Dios, su rostro se vuelve blanco, resplandeciente, ¿no? ¿Sí? Eso voy a ser un poco racista según se mire, pero bueno. Entonces, el primer sello se abre y lo primero es algo bueno. ¿Sí? Es un caballo blanco y el nombre de su jinete es el victorioso, la victoria. Ya nos está diciendo, es decir, mira, aquí van a pasar cosas, pero para empezar, la victoria está en nuestra mano, en manos de Dios. Luego vienen 5 sellos que se abren y aquello es desastre sobre desastre, ¿no? Cada vez peor. Y al final de todo, el último sello es otra vez un sello positivo. Se abre y fíjense, es curioso, son 7 sellos, ¿eh? El último, se lo voy a leer y a ver si les recuerda algo. ¿Sí? Esto es difícil, ¿eh? Y cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo. Se hizo silencio en el cielo. Es la 7ª cosa que pasa y hay silencio. No es fácil. Estos 7 sellos hacen referencia a la creación. 7 días. Y en el 7º, ¿qué pasa? Descansa, ¿no? Silencio, si queremos decir. En el cielo hubo silencio, hubo descanso, ¿no? Entonces, está diciendo de que ahora hay como una nueva creación, ¿sí? Entonces, todo lo
vamos a leer de este acto y también todo lo que vamos a leer de los actos siguientes que nos quedan, es una cosa que a nosotros nos puede resultar un poco extraña. Bueno, muchas cosas nos pueden resultar un poco extrañas. Pero hay algo que choca un poco con nuestra mentalidad, que es el concepto de que todo está numerado, ¿sí? 7 cosas, 4 cosas, todo parece que está como que alguien lo escribió primero y se está cumpliendo, ¿no? Y entonces aparecen cosas como, y Dios soltó no sé qué plaga, ¿no? Parece que Dios está manejando todo. ¿Por qué? ¿No? A nosotros nos puede parecer como la idea de que, oye, ¿por qué Dios envía una plaga? ¿No? Porque parece que nos está manipulando, ¿no? Sin embargo, para ellos es otra idea muy diferente. Y es, ellos lo que sienten es algo que sentimos a veces nosotros. Van a ver, ¿qué es lo que sentimos cuando sucede algo? Dios no lo quiera, pero en la vida sucede. Cosas malas que uno se pregunta, ¿por qué me ha tenido que pasar esto? ¿Sí? Pues suena, ¿verdad? O ¿por qué le ha tenido que pasar a esta persona esto que no ha hecho nada malo, ¿no? Esta enfermedad, este accidente, porque le atracaron, le secuestraron, murió, ¿no? Tienen solo un sentido como esa inquietud, ¿no? Es decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? Bueno, pues ¿qué es lo que sentimos cuando estamos ahí? Es como que algo no cuadra, ¿no? Es como que intento encajar las cosas en mi cabeza, por ejemplo, ¿no? Pues si a esta persona le va muy mal y va en un carro y tiene un accidente porque andaba borracho y siempre estaba drogándose o lo que fuera, entonces uno dice, oye, pues qué mal que tuvo un accidente, pero en mi cabeza no me hace tanto ruido. Entonces es como, bueno, pues que la iba buscando y se la encontró, ¿sí? O una persona que dices, no, es que fíjate qué enfermedad tiene, artrosis, es que tiene 97 años, ¿no? Bueno, pues, mira qué mal, lo siento mucho, ¿no? Pero, digamos, algo por algún lado tendría que cojear, ¿no? Esas situaciones malas no nos hacen tanto ruido, ¿no? Cuando podemos encajarla en nuestra cabeza, podemos decir, eso tiene una cierta lógica, ¿ok? ¿Sí? O hay un narcotraficante y lo agarran y lo meten en la cárcel, ¿no? Dice, bueno, pues que se lo ha buscado, ¿no? Es como que 1 más 1 igual a 2. Al ser humano nos es mucho más fácil sobrellevar una situación mala, dolorosa, si podemos encajarla en nuestra cabeza. Esto tiene lógica, ¿sí? Entonces, lo que más nos duele es cuando nos sucede algo malo y no le encontramos el porqué. Es algo propio del ser humano, ¿no? En nuestro afán, no es ni bueno ni malo, es así. Nosotros nos gusta como tener las cosas bajo control, ordenadas, comprenderlas, ¿no? ¿Sí? Que si alguien me pregunta, oye, ¿por qué pasó esto? ¿No? Yo pueda decirle, mira, pues por esta razón y por esta otra, ¿no? Eso, no sé por qué extraña causa, a nosotros nos tranquiliza, ¿sí? Hasta tal punto de que, y ahora voy a entrar en terreno un poco resbaladizo, hasta tal punto que a veces uno tiene la necesidad como de inventarse una razón para esas cosas, ¿sí? Entonces cuando escuchamos este tipo de cosas de murió este niño inocente, dice, viene una señora a consolar a la mamá y le dice, es que era un angelito de Dios y Dios quería llevárselo al cielo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que si la miramos son un poco infantiles, ¿sí? Pero al ser humano nos ayuda como a digerir algo que nos parece sin sentido, ¿sí? De eso ya habíamos hablado, ¿eh? Bueno, pues esto no solamente nos pasa a nosotros, ¿sí? Y esto cada vez que vivimos una situación terrible, que no encontramos el sentido, nuestra mente busca esa seguridad, la buscamos, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me dicen, oye, padre, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Si yo voy siempre a misa, ¿no? ¿Por qué Dios me ha castigado?
¿Por qué Dios me ha mandado esto? La mente se nos va ahí, ¿no? Entonces la persona lo que quiere escuchar es, Dios te ha mandado esto por una razón muy buena. Y uno ya, bueno, pues para ponerte a prueba. ¿Por qué? Porque tú eres tan grande, tú eres tan bueno, que Dios te pone a prueba, ¿no? Esto solo lo hace Dios con los... Eso es algo muy típico, ¿no? De nuestro, ¿no? En el fondo es, ¿por qué te pasa eso tan malo? Porque tú eres el mero, ¿no? Bueno, no quisiera, digamos, ridiculizar esto, son situaciones dolorosas, ¿no? Pero es un mecanismo muy propio del ser humano. Entonces, cuando se escribe el Apocalipsis, estas comunidades de Asia están viviendo una situación de desconsuelo terrible. Ellos ven algo que está ocurriendo y parece que las cosas vienen una detrás de otra y me van es como una de esas bolas de nieve que va rodando y cada vez se hace más grande, ¿no? Y me arrastra, ¿no? Ven que los acontecimientos les sobrepasan. Y se preguntan, Señor, ¿por qué? ¿Todo esto tiene un sentido? O sea, en el fondo es la pregunta esta ante una situación terrible, ¿no? ¿Todo esto sirve para algo? Entonces, ¿qué es lo que nos tranquiliza? Pensar, sí, es que Dios tiene un plan, es que Dios lo tiene todo controlado, ¿no? Es que estamos en las manos de Dios. Es cierto, claro que es cierto, estamos en las manos de Dios. Pero la forma más fácil de entender esto, en esa época, era todo lo que va a ir pasando en estos actos del Apocalipsis. Todo esto forma parte de un plan establecido por Dios. Es Dios, o sea, no es que de repente viene una plaga y luego hay una guerra y luego una persecución. No, es que Dios va permitiendo estas cosas porque Él tiene en mente conseguir algo bueno para nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta idea de estamos en las manos de Dios, Dios no nos ha abandonado, una forma de expresarla es así. Es todas las cosas malas que van pasando sirven para algo. Es como dice, vas al dentista y ahí la pasas mal, ¿no? Pero todo esto es para que luego te sientas bien, ¿no? Para que luego estés curado, saludable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de que te hurguen ahí en la muela? Pues ese dolor es algo para que te cures, ¿no? Esto es lo que a nosotros nos tranquiliza. Ah, bueno, mira, era para eso, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que se repite en todos los actos que vienen delante de este. Vamos a ir viendo situaciones terribles y luego nos va a decir que luego eso sirvió para curar algo. ¿Ok? Es lo que ya hemos visto también de Romanos 8, que dice, en todas las cosas actúa Dios para bien de los que aman. ¿Ok? Muy bien. Pues esto más o menos nos ubica en lo que va a pasar en este año. Entonces, les voy a dar unos minutos y este es el ejercicio que vamos a hacer ahora, ¿sí? Si les parece. Unos minutos para ver el capítulo 4. Quisiera que me dijeran dos cosas. ¿Sí? Una, que hagan como dos columnas, una izquierda y otra derecha. En una columna van a poner los personajes que aparecen. ¿Sí? Capítulo 4 del Apocalipsis. Y en el capítulo 4 del Apocalipsis, personajes pueden ser personas, animales o seres vivientes o cosas raras que mientras esté vivo, ¿sí? Es un personaje. Y luego, en otra columna, van poniendo, así como en una lista, elementos del decorado. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos del decorado? Por ejemplo, aparece una silla, aparece una trompeta o lo que sea. Todo lo que podamos ver en un decorado de un teatro, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? Pues vamos a hacerlo. Tres columnas. Dos. Una es la de los personajes y la otra es la de cosas que hay como en el decorado, ¿no? En el fondo serían seres vivientes y cosas.
Nomás capítulo 4. Nomás capítulo 4. Si no tienen Biblia, se pueden conectar con alguien, ¿sí? Y pueden hacer ese trabajo solas o acompañadas, ¿sí? Y por favor, apúntenlo por orden. Por ejemplo, aparece, yo qué sé, un burro. Pues tienen que poner versículo tal, burro. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Solo en el capítulo 4. Solo en los libros. Solo en el capítulo 4. Hablar muchos elementos. ¿Todo bien? Pero por ahora solo poner el nombre. Mira, hay un tal. Si mirar cuántos contiene, cuántas salas.
tienen que poner, por ejemplo, un burro, versículo tal. Si os he dicho antes, Sí, yo nomás lo voy numerando, pero era como el principio. para poder ubicarlo. ¿Ya más o menos? Que si no va a llegar el fin de los tiempos. Va a venir el cordero a abrir los sellos. Muy bien, ok. Pues vamos a poner en común. Vamos a poner en común lo que hemos hecho, ¿sí? Y compartimos entre todos a ver qué sacamos de aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el fondo vamos a identificar los símbolos principales. No nos va a dar tiempo hoy de ver qué significan, ¿sí? Pero bueno, vamos a identificarlos. Nuestro objetivo es identificar los símbolos. ¿Qué significan? Para poder aplicar esta lectura a nuestra vida, que es lo que nos interesa, ¿sí? Lo que nos interesa es qué me dice Dios a mí con esta cita, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos por orden. Por orden quiere decir desde el inicio del capítulo al final del capítulo. Vamos a ir viendo qué cosas aparecen por ahí, ¿no? Vamos a empezar por los personajes. Entonces, vamos a hacerlo entre todos, a ver si podemos hacerlo. Personajes, no cosas del decorado. Eso lo hemos visto. A ver, ¿cuál es el primer personaje que aparece por ahí? Una voz. No es como persona con la 24 ancianos. Una voz. Si hay una voz, es que hay alguien detrás, ¿no? En el versículo 1 hay una voz. ¿Sí? Y la voz que había escuchado antes, como una trompeta, me decía: sube aquí y te enseñaré lo que pasa después de esto. Bueno, hay un personaje implícito que es el narrador, ¿no? El narrador que habla, ¿no? Pero el primer personaje que aparece, en el fondo el narrador es alguien que está así y va viendo que suceden cosas, ¿no? Alguien le habla, ocurre algo, ve algo, ¿no? Pero nosotros estamos como en el lugar, digamos, estamos junto al narrador para ver lo que él ve. Lo primero que sucede es que escucha una voz, ¿no? Muy bien. Siguiente persona, perdón. Alguien sentado. Uno sentado. En el versículo 2 vemos a un señor que siempre se refiere, este acto se refiere a él como aquel que está sentado en el trono. ¿Ok? Sí. Vamos a ponerlo aquí como todo sentado, vamos a poner sentado. Como es en un trono, también podríamos decir alguien entronizado. Ok. Ya por el hecho de estar en un trono, ya sabemos que ese personaje es muy importante. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. 24 ancianos, versículo 4. Ancianos. Muy bien. Luego veremos cómo son, qué hacen.
Esos también son importantes porque llevan coronas de oro, ¿no? Pero por la forma en la que están ubicados en el decorado, se ve que el más importante es el del trono. Porque está el del trono y dice, y alrededor estaban los 24. ¿Sí? Muy bien, más personajes. 7 espíritus de Dios. Las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios que ya los hemos visto. ¿Recuerdan qué significan esos 7 espíritus? Mensajeros. Los 7 espíritus. El Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Cuando habla de 7 espíritus que el Señor que está en el trono envía a la tierra, está diciendo el Padre envía al Espíritu. De hecho, ahora cuando aparecen estos, en el fondo vamos a tener una teofanía. Teofanía significa una manifestación, una visión de Dios, una teofanía, ¿no? Por ejemplo, una teofanía en el Nuevo Testamento es la zarza ardiente que vio Moisés. Moisés vio una zarza ardiente, es una manifestación de Dios, una teofanía. En este, igual que en el primer acto, aquí en el segundo acto vamos a tener una teofanía trinitaria. Vamos a ver una manifestación de la Trinidad. El Padre, que es el Rey que está en el trono, el hombre que está en el trono. Luego vamos a ver al Cordero, que es el Hijo, y a los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, ya he adelantado un poco los acontecimientos. Muy bien. ¿Qué más personajes? 4 vivientes. ¿En qué versículo? 6. Los 7 espíritus eran el 5. 5. Los vivientes. La palabra en griego que dice para referirse a estos es zoon, que es, de ahí viene zoológico. ¿Sí? Zoológico o zoología. La zoología es la ciencia que estudia a los animales. Entonces, se podría traducir como animales. Sí. Vi como algo que parecían animales, ¿no? Lo que pasa es que como aparece uno de esos cosas, es alguien que parece un ser humano, no se suele decir animales, ¿no? Pero se podría decir, de hecho la traducción así casera sería, vi 4 bichos, ¿sí? 4 cosas vivas por ahí, ¿no? Se suele traducir como seres vivientes o los 4 vivientes. Una traducción buena sería, vi a 4 seres vivos, ¿no? Otra traducción muy buena podría ser, había 4 criaturas, ¿no? Muy bien. Esos 4 vivientes, ¿cómo son cada uno de ellos? León, novillo, hombre. El primero es un león. El primero es como un león, ¿no? Parecido al león. El segundo es Novillo. ¿Todos tienen novillo? Toro. Pues a veces dice novillo, ternero, toro o buey. ¿Sí? Entonces, tercera criatura. Hombre. Es alguien con un rostro humano, ¿no? Como un hombre. ¿Y la otra? Un águila. ¿Nos recuerda algo estos 4 bichos? personajes del Evangelio. Los 4 evangelios se asocian normalmente, la tradición ha asociado estos 4 vivientes con los 4 evangelistas, ¿no? A Juan se le compara con un águila, ya sea cada uno con uno de estos, ¿no? ¿Eso es real? No, no es real. No está hablando aquí de los 4 evangelistas, ¿no? ¿Sí? Aquí hay una jerarquía, ¿no? Está el más importante, que es el Señor en el trono. Luego los siguientes en jerarquía son los 4 seres vivos. Ahora vamos a ver qué es lo que tienen esos seres vivos. Tienen cosas raras, ¿no? Y luego los terceros en jerarquía son los ancianos, ¿sí?
El primero está en el centro, luego están los 4 y luego están todos los ancianos, ¿no? Los 24 ancianos. Luego más adelante aparecerá otra jerarquía detrás que son 144.000 señores y señoras. ¿Sí? Y luego veremos todavía otro grupo, porque los 144.000 son todos judíos. ¿Sí? Y luego veremos otros más atrás que también están allí, pero no son judíos. Y luego aparte vamos a ver ángeles. Entonces, esos 4 señores, seres, son lo que hay más importante después de Dios. Lo que hay más importante después de Dios no son los 4 evangelistas. ¿Sí? Y en ningún sitio de los evangelios dice, yo Juan, o también llamado el águila. No, no hay ningún indicio para asociar esos 4 seres con los 4 evangelistas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque es una tradición muy antigua, porque había que una forma bonita de representar a los evangelistas, ya que eran 4, pues era poner a los 4 del Apocalipsis. Pero un poco, esos 4 un poco simplificados. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver un poquito más a fondo cómo es cada uno. Bueno, a ver, ¿qué tienen? Estos, aparte de tener apariencias de seres vivos, ¿no? Tienen algunas peculiaridades, tienen superpoderes, ¿no? A ver, ¿qué cosas tienen? Tienen alas. ¿Cuántas alas? 6 alas. Puede decir, 6 alas son muchas alas, ¿no? Es difícil un bicho con tantas alas, ¿no? ¿Dónde pones tantas alas? Entonces, imagínense a los pintores de esas épocas intentando, a ver cómo dibujo, le ponían alas por todos lados, ¿no? Sí, como una especie de helicóptero, así, ¿no? Pues evidentemente esas alas significan algo. Ya veremos. Luego los ojos. Pero los ojos, ¿cuántos son y dónde están? Por dentro y por Dice, tienen muchos ojos por dentro y por fuera. O sea, hay unos ojos que miran hacia afuera, hay otros ojos que miran hacia adentro. Bueno, pues esto yo no creo que los evangelistas tuvieran esta peculiaridad. Si no, imagínense para unos lentes, ¿no? O peor, si cada ojo tiene un problema diferente, ¿no? Uno miopía, el otro. Entonces, evidentemente, estas figuras son simbólicas de otra cosa. ¿Sí? Pues bueno, pues ya veremos. ¿Algún otro por ahí? ¿Algún otro personaje? No, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver el decorado. ¿Qué elementos aparecen en el decorado por orden diciendo el versículo? Puerta. Versículo 1. Lo primero que pasa, ¿cómo se abre el acto? ¿Haz cuenta? Mira, si hay alguna pregunta, preguntar, porque si no, mientras preguntamos al otro, nos perdemos lo que estoy diciendo y vamos a tener que preguntar otra vez. Entonces, cuando yo pregunto a otro, son 2 que se despistan, ¿no? Y a lo mejor justo lo que quieres preguntar es algo súper interesante para los demás. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo primero es, se abre una puerta abierta en el cielo. Recuerden, aquí imaginamos un teatro, ¿no? Una obra de teatro. Yo imagino todo oscuro y de repente, desde arriba se abre una puerta que ilumina todo, ¿no? ¿Sí? Es una puerta abierta en el cielo. Esto en la tradición cristiana, católica, ha pasado a significar el símbolo de una persona. ¿Qué persona es? ¿Qué persona es la puerta del cielo? Hay que rezar más el rosario, ¿eh? A la Virgen María. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Jan Marcelli, ¿sí? O Portacelli, se suele decir que es María la puerta del cielo, ¿no? Bueno, pero aquí no está hablando de la Virgen María, no está hablando. Eso es una cosa que es como lo de los cuatro señores, ¿no? Estos. Ok, lo primero que vemos es una puerta que se abre. Eso quiere decir, hay un mensaje que nos viene del cielo, ¿no? Algo se abre del cielo, algo que estaba cerrado, se abre para decirnos algo, ¿no? Más cosas.
más cosas? Sí, trompeta. Trompeta. Pues la puerta del cielo, ¿sí? La siguiente cosa es, realmente no aparece una trompeta, aparece una voz que suena como una trompeta. Ya hemos hablado del tema de las voces que parecen trompetas, ¿no? Que es, quiere decir que es una voz muy alta, muy fuerte y muy... Ok. Aquí le dice, la voz le dice, sube. Imaginemos que hay unas escaleras que conducen a esa puerta. ¿Por qué le dice, la voz le dice a Juan, sube, que te voy a enseñar algo? Entonces la imagen es que este hombre sube por las escaleras hasta que llega al cielo y pasa por esa puerta. Y todo el acto va a ser, Juan nos va a contar qué es lo que ha visto en el cielo. Ok, entonces ya tenemos un escenario. Todo lo que vamos a ver en este acto es algo que sucede en el cielo. ¿Sí? En el fondo, pues vamos a tener un privilegio muy grande porque vamos a ver cómo es el cielo. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué siguiente cosa se ve? Un trono, muy bien. Es un trono. ¿Sabemos algo del trono? Por ejemplo, ¿de qué está hecho? Es jaspe y Cornalina. ahí pone cornalina, sardónica, lo traducen como quieran, ¿no? La palabra es sardónica, que es una piedra, ¿no? Jaspe es piedra. Jaspe y sardónica son dos piedras semipreciosas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya se ve que ese trono es muy importante, porque está hecho de piedras bonitas, ¿no? Y luego tiene un arco iris alrededor, ¿no? Entonces ya, todo lo que está diciendo es decir, este trono es muy importante. Entonces ya podemos intuir ese trono a quién pertenece. Estamos en el cielo y hay un trono. ¿Quién se sienta en el trono? Dios. Concretamente es Dios Padre. Dios Padre es el rey, el que está sentado en el trono, ¿no? En la antigüedad, había en todos los palacios y castillos, había un lugar que se llamaba la sala del trono. Seguro que lo hemos visto en 1000 películas y series, ¿no? Es una sala grande donde van todos, no sé, imagínense, vienen unos embajadores de otro país, o vienen unos soldados a dar noticias al rey, entonces los conducen a la sala del trono. Es una sala que en un lugar especial y normalmente elevado hay un trono y ahí se pone el rey. En las iglesias catedrales es un poco esa lógica, ¿sí? Un lugar elevado, el presbiterio incluso en esta capilla, en contra de voluntad, pusieron esto también. Es como un sitio elevado, se llama el presbiterio, el lugar donde están los sacerdotes. A veces está elevado, ¿no? Y hay un trono. Aquí tenemos una silla de madera, pero en una catedral y en muchas iglesias tienen un lugar bien, ¿no? Hasta el punto de que a veces puede parecer que fuera lo más importante. ¿Sí? Hay determinadas iglesias en las que el elemento más importante era la sede, el trono. En la iglesia catedral, la palabra cátedra en griego significa silla o trono. Pues la iglesia catedral, la basílica catedral, es aquella iglesia en la que está el trono del obispo. ¿Sí? Pues en la iglesia se asimiló esa idea de lo que hoy llamamos el presbiterio de una catedral, por ejemplo, sería la sala del trono. ¿Ok? Con el Concilio Vaticano II, en los años 60, Juan XXIII y Pablo VI, se invitó a cambiar la estructura de las iglesias. Y dijeron, hay que desplazar el trono, mejor pongamos una silla, ¿sí? Porque puede despistar a la gente sobre qué es lo más importante. Y entonces de repente se volvió a retomar, es decir, recuerda que lo más importante es el altar y el sagrado. ¿Sí? No puede ser que a una iglesia entres y lo más importante sea el señor obispo sentado ahí, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Bueno, pero en el cielo sí, en el cielo Dios tiene su trono, y ya
y punto final, ¿no? Bueno, entonces el trono ya hemos visto, tiene todas estas, es de una piedra muy especial, etc., ¿no? ¿Hay alguna otra cosa por ahí? No, es que te iba a decir que, perdón, porque dice, no tanto que el trono, dice, el que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe. Es el, no es el trono. No es el sino- trono, o sea, bueno, es lo que yo entiendo, el que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina. Y sí, un arco iris alrededor del trono. A ver, ¿qué versículo es? Es el versículo 3. Sí, es verdad, tiene razón. El que está en el trono está hecho como jaspe y O sea, sandalwood. realmente no describe a Dios No Padre, describe, ni no. siquiera dice su nombre, ¿verdad? O sea, como que no se atreven ni a decir la forma en que... Sí, es verdad, no se refiere al trono, sino al que está en el trono, ¿no? Está escribiendo a Dios como, así, como una estatua de una piedra preciosa, ¿no? Muy bien, gracias. Más cosas. 24 tronos. 24 tronos, relámpagos. Versículo 4. 24 tronos, hay otros 24 tronos, ¿no? Esos son como secundarios, ¿no? No dicen mucho más de ellos. Siguiente cosa. Ahora sí va a decir algo sobre el trono gordo. Salían relámpagos y se escuchaban. Relámpagos y truenos. Eso, salían relámpagos y truenos, ¿no? Ya sabemos, cuando aparecen relámpagos y truenos, perdona, ¿tienes alguna pregunta? Sí, antes decía que estaban las personas vestidas de blanco con Coronas coronas de de oro. oro. Sí, es los personajes, ¿no? No, las No, coronas que las de oro. coronas de ¿No oro. es decorado? Decorado, las coronas Yo pensé de que oro. era de oro. Personas con... Ah, pero si quieres preguntar algo, puedes levantar Sí, la claro. mano, ¿sí? El decorado, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparecen rayos y truenos? Dios sabe. Entonces, si del trono salen rayos y truenos, ya sabemos otro dato de quién se sienta en el trono. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna cosa más? 7 antorchas. 7 antorchas o 7 lámparas, que son, y el Espíritu Santo, sí. que son el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Que ya lo hemos puesto aquí, en el fondo, esas 7 antorchas son un personaje, el Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. ¿Más o menos? Sí. Ahora, recuerden que estamos todavía recuperando la clase aquella que nos queda. Hoy ya termino de pagar mi deuda. Entonces quedan todavía 7 minutos. Aquí vamos a dar en estos minutos que nos quedan, vamos a dar una pequeña introducción a lo que pasa en el capítulo 5. En el 6 dice, no sé si sea parte del decorado, un mar transparente. Sí, muy bien. Muy bien. Y es un mar, debería poner que es como de cristal, ¿no? ¿Sí? ¿Lo tenemos al cristal? Sí, Muy bien, pues antes de pasar al capítulo 5, vamos a poner todo esto junto, a ver qué nos sale. ¿Sí? Lo que tenemos es una cosa introductoria que es, todo está oscuro, se abre una puerta, se llena todo de luz, es una puerta para entrar al cielo. Entonces, subimos por una escalera, ¿sí? Esto ya no somos los primeros que lo hemos hecho, Jacob ya había visto una escalera que subía hasta el cielo, por la que subían y bajaban ángeles, ¿no? Jacob se puso a dormir, apoyando la cabeza sobre una piedra, y soñó que había una escalera que subía al cielo, y los ángeles transitaban por ella. Es una imagen del Antiguo Testamento. Muy bien. Llegamos allí y nos asomamos, y lo que vemos es una escena en la que hay un elemento principal, que es el trono. Alrededor de él hay un grupo importante de personas, son personas o seres especiales. Son los 4 seres vivos, criaturas, etc. Esas personas, por cierto, ¿qué es lo que hacen? Gloria a Dios santo. Durante el día y la noche, sin parar, se la pasan todo el tiempo diciendo gloria a Dios, etc. Y llevan en su mano un incensario, ¿sí? Pues vemos a estos. Y luego detrás de ellos, hay 24 tronos.
¿sí? Entonces fíjense, la imagen sería, yo estoy viendo desde la puerta, ¿sí? Y lo que veo es un trono, es el trono principal del que salen truenos y relámpagos, ¿sí? Aquí está sentado Dios Padre, que aparece como alguien hecho de piedras preciosas, ¿no? ¿Sí? Luego hay los 4 vivientes que están adorando continuamente a Dios, ¿sí? Y luego hay 24 señores, ¿no? Siempre dice alrededor, ¿sí? Bueno, esto todavía hay que echarle más imaginación que al Apocalipsis para entenderlo, ¿no? Perdón por... En el fondo lo que está representando es en el cielo es un lugar donde continuamente se alaba a Dios. ¿Sí? Esa imagen tradicional del cielo con angelitos cantando, gloria a Dios y todo esto, ¿no? Y esta imagen de esa liturgia celestial, ¿sí? Una liturgia de adoración, sería esta imagen, por ejemplo, en las iglesias se puede ver cuando hay una festividad importante y viene alguien muy importante. Pues imagínense, el obispo o el papa está en el trono, ¿sí? Y luego en la primera fila ponen a las autoridades, ¿no? Pues que ha venido el presidente, no sé qué, los ponen en la primera fila, ¿sí? Y luego todo el resto de las personas se van ubicando detrás, ¿ok? ¿Ven? Eso es un poco la imagen. Esta imagen, si fuera una obra de teatro, es una imagen que... y luego tenemos un dato muy curioso, que había el suelo, piso, era como un mar de cristal. Pues, si alguien tuviera que hacer, imagínense, vamos a hacer una obra de teatro y decimos, oye, ¿quién hace el decorado? Yo lo hago. La persona dice, oye, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esta liturgia celestial? Pues esto es imagen de lo que sería la Cámara de los Diputados o el Senado. De hecho, dice, había 24 ancianos, ¿no? La traducción en latín de ancianos es senadores, los senadores, ¿no? Y en griego serían los presbíteros, ¿no? Entonces, en el fondo es un lugar donde están los senadores y el rey. Y unos señores muy importantes, podríamos decir los secretarios, secretaría de tal, secretaría de cual, ¿no? Entonces, vemos un lugar donde todos alaban al rey y es el Senado, porque hay senadores. Y el piso tú lo ves y es como un mar de cristal, como si fuera de cristal, que es la imagen que tú imagínate, tú eres una persona normal, trabajas en el campo o eres artesano, y un día, si tú entras a la primera vez que entras en el Senado, veías todo de mármol. Te daría la impresión de que es de cristal, sería una imagen impresionante, ¿no? Es un Senado y dice, mira, este rey debe ser súper importante porque alrededor, ¿sí? Ya ven cómo es la Cámara de Diputados, todo eso, se llama un hemiciclo, ¿no? Que es como la mitad de un círculo, normalmente están escalonados, ¿no? Como un auditorio así, ¿no? Esa es la imagen que hay. La imagen es el decorado, que es lo que queríamos ver hoy, es como el Senado, ¿ok? El Senado y todos alrededor del rey, ¿no? Y la jerarquía aparecen, por ahora, tres clases de personas. El rey, esos señores son muy importantes, y luego los ancianos, los senadores, ¿sí? El Senado. Solo decir algo, y con eso ya terminamos por hoy, solo decir algo de esos 4 seres vivientes, ¿no? La semana que viene vamos a profundizar en ellos, vamos a ver qué significa. Vamos a quedarnos con el rasgo más extraño, los ojos por dentro y por fuera, ¿sí? Siempre que aparecen los ojos son lo que nos ayuda a ver las cosas, ¿sí? O si quieren, a contemplar las cosas. Una oración
contemplativa, entrar en la contemplación supone unos ojos, ¿no? Recuerden que ver, contemplar es algo muy importante en el Apocalipsis. El Apocalipsis está dividido en 7 visiones, ¿sí? Ven 7 cosas, ¿ok? Entonces, esos señores que ven para afuera y para adentro, tienen ojos para afuera y para adentro, quiere decir, son capaces de conocer lo que hay fuera en este mundo, son capaces de conocerse a sí mismos. Y no tienen solo un ojo o dos, tienen muchos ojos. Quieren decir que tienen una capacidad de profunda penetración de la realidad, capacidad de percibir la realidad fuera y también de mirarse a uno mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significan los ojos hacia afuera y hacia adentro? Hablan de una capacidad espiritual, de percepción espiritual muy grande. Personas con una vida contemplativa muy fuerte. ¿Sí? Capaces de ver las cosas a profundidad, ¿no? Hay algo que aparece en la Biblia muchas veces que es Dios no mira las apariencias, Dios ve el corazón, ¿no? Lo vemos a Jesús, si recuerdan el Evangelio del domingo pasado, del domingo 29 del tiempo ordinario, del ciclo 20. Era cuando Juan y Santiago le preguntan a Jesús: oye, ¿podemos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Y vemos a Jesús, quien ve más allá, no ve solo lo que le preguntan. Lo que le interesa es qué hay en sus corazones. Tiene esa capacidad, tiene muchos ojos, ¿no? Y entonces dice, ¿qué es lo que desean? No quiero tus palabras, quiero saber qué desea mi corazón. ¿Sí? Y luego cuando él responde, no responde solo a la pregunta, responde a lo que desea su corazón. La pregunta era, ¿me puedo poner a la izquierda y a la derecha? Pero lo que deseaba su corazón es, quiero ser el más grande. Por eso la parte final del Evangelio termina diciendo Jesús, si quieres ser grande, has de ser servidor de todos. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo Jesús tiene muchos ojos hacia afuera. ¿Sí? Esos señores aparecen como alguien que tiene muchos ojos hacia afuera, tienen muchos ojos hacia adentro. En el fondo son como los ojos de Dios. ¿Sí? Serían los emisarios de Dios o los embajadores del hombre que está en el trono, ¿no? Pero seguro que han oído esto en películas, en series. Un rey que le dice a un súbdito, ¿no? Quiero que seas mis ojos y mis oídos ahí fuera. ¿Sí? Entonces, algo por ahí, tenemos una primera pista sobre esos 4 seres. Son los ojos de Dios en el mundo. ¿Ok? En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.